Sí, bienvenidos a otra lección en este video. Quiero hablar de la creación de los dinosaurios, cuándo fueron creados, para qué fueron creados y la comparación de estos terribles lagartos, que esa es la definición de la palabra dinosaurio, que tiene su origen griego, que Deinos es terrible y Sauros es lagarto. Este reino de lagartos que Dios creó antes de los seres humanos, ¿para qué los hizo? ¿Y por qué los compara al diablo bíblico? Que es una raza, que es la élite mundial, que controla las potencias, más en general las potencias europeas de los tiempos de las colonias, que son estas de aquí. Estas potencias europeas son lo que la Biblia llama el diablo, que es una raza. La raza, en la Biblia le dice la raza edomita o Esaú, que en general es la raza blanca. ¿Por qué Dios compara a estos dinosaurios, a estos lagartos terribles, al diablo bíblico? Y lo que pienso hacer es primero cubrir un poco de la creación, que varios libros hablan de la creación, del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día, que un día son 1000 años, los primeros 5000 años de la creación. Vamos a hablar de eso y cuándo fueron creados los dinosaurios, y después cómo se compara al diablo bíblico, los edomitas. El mejor libro para empezar es el cuarto libro de Esdras. ¿Por qué? Porque ellos describen, Esdras describe los tipos de dinosaurios que Dios creó. No entra en detalle, pero 2 tipos de dinosaurios que Dios creó, que aquí en el libro del cuarto libro de Esdras les dice Enoc, que es un herbívoro, y al carnívoro le dice Leviatán, que si ustedes se fijan, entre los dinosaurios existen los carnívoros y los herbívoros. Entonces vamos a empezar a hablar de esto en el día en que fueron creados los dinosaurios. Pero mira, de una vez voy a leer el cuarto día. Aquí lo que me gusta de cuarto de Esdras es que te dice el cuarto día y luego te describe lo que pasó en el cuarto día. En Génesis te dice primero lo que hizo Dios, y al último te dice ese fue el día cuarto. Y luego dice en el quinto día crió los dinosaurios, y ese fue el día quinto. Y en el sexto día creó a Adán y Eva y los seres humanos. Ya después te das cuenta que ese fue el sexto día. Aquí te lo dice al principio. En el cuarto día criaste con tu mandamiento la lumbre del sol y de la luna y las órdenes de las estrellas. Entonces, en el cuarto día, que sale después de 3000 años, empezando los 4000 años, fue creada el sol y la luna. Entonces, antes de que creara el sol y la luna y las estrellas, ya existía la tierra y existían el agua en la tierra. Entonces era un mundo de hielo, lo que los científicos llaman la edad de hielo.
lo que los científicos le llaman la edad de hielo. Y a los dinosaurios les tocó ser criados porque no hubo evolución. Los dinosaurios fueron creados de un chingazo después de que se creó el sol y la luna y las estrellas. Entonces cuando ellos fueron creados de un chingazo, aún existía hielo en la tierra, se estaba derritiendo porque el sol se había creado en el milenio anterior. Entonces a ellos al principio les tocó un poco de la edad de hielo. Y los científicos te dicen, y te das cuenta que están mintiendo porque son muy incongruentes. Unos te dicen que 60 miles de años y otros te dicen 66 millones. Y luego otro cabrón te dice 200 millones. Y luego otro güey te dice no, billones, 3.3 de billones. Se sacan la edad de la manga. Cuando en realidad los dinosaurios fueron criados, sería 5,000 años antes de Cristo, hace 7,000 años. No fue hace millones ni billones de años, fue hace 7,000 años. Nomás que solo vivieron 1,000 años y Dios los mandó a la chingada. Ahorita vamos a entrar en eso. Ya que dice, eso fue el cuarto día, creó el sol, la luna y las estrellas. Y les mandaste que sirviesen al hombre que había de ser hecho en el futuro, cuando en el sexto día fue creado el ser humano. Ahora el quinto día, dijiste a la séptima parte en el agua, la séptima parte en la cual el agua estaba ayuntada, que criase animales, aves y peces. Estos son los dinosaurios. Que entre los dinosaurios hay aves y peces. Están, por ejemplo, el águila es un dinosaurio. Los lagartijos, los cocodrilos. Todo el lagarto es un dinosaurio. Lo cual se fue hecho así. Que el agua muda, sin ánima, engendró los animales que Dios le mandó por señas, para que de aquesto las naciones tuviesen que contar tus maravillas. Entonces aquí te da una clave. ¿Para qué fueron creados los dinosaurios? Nomás para que vean. Y los creó nomás por 1,000 años. ¿Y los creó para qué? Para una seña. Nomás para demostrar la parábola. La comparación entre el diablo bíblico y estos lagartos. Porque estos lagartos eran destructivos, eran feos, eran de sangre fría. Y eran terribles. ¿Por qué iba a crear un monstruo? Sí, esto es una bestia, es un monstruo. ¿Por qué? Para compararlos al diablo bíblico y para comparar que estos dinosaurios de repente fueron destruidos después de 1,000 años. Y ahorita van a ver esto, porque hay un grupo de israelitas, no quiero mencionar nombres, que dice que los dinosaurios por ahí están escondidos todavía y que algún día van a salir como Godzilla. Eso no es lo que dice la Biblia. Estos dinosaurios fueron creados para demostrar las maravillas de Dios como una seña, para que entiendan por qué el diablo, que le dice en Apocalipsis, le dice la serpiente, el dragón, ¿por qué los compara a los dinosaurios? Porque los va a destruir igual que los dinosaurios. Nomás para eso fueron creados, nomás para que vean el poder de Dios. Crear unos monstruos terribles, unas bestias, que en Job le dice Behemoth,
Y también le dice, igual que aquí, Leviatán. Crear unos monstruos gigantescos y terribles de sangre fría para compararlos con la élite mundial de hoy, que son terribles y de sangre fría. No más para eso, para que sepan el poder de Dios. Entonces tú conservaste, aquí esta palabra en otras traducciones, creo que sí dice, no dice que conservó, dice que mandó a hacer dos animales, dos tipos de dinosaurios. Uno llamaste Enoch, que en Job le dice Behemoth, que este es el herbívoro. Este es el herbívoro. Enoch es el herbívoro y el otro es Leviatán, que es el carnívoro. Y los apartaste el uno del otro, porque la séptima parte donde el agua estaba ayuntada, no los podías tener a ambos. O sea, en el mundo antes de los seres humanos y antes del diluvio, existía lo que se llama una masa de tierra que se llamaba Pangea. Que la palabra Pangea quiere decir en griego todo tierra o toda la tierra. Y era solo un continente grandísimo que después se separó por las placas tectónicas. Aquí está las placas tectónicas. Se separó durante el diluvio. Entonces en este pedazo de tierra había una de 7 partes, eran lagos y manantiales y mares. Toda el agua salía debajo de la tierra para arriba. Entonces aquí dice que no podían estar juntos porque uno estaba en los pastizales y el otro estaba en los manantiales, en los lagos, en los mares, que es el carnívoro Leviatán. Y Enoch, aquí dice Enoch, que es en Job le dice Behemoth, que es el herbívoro. Le diste una de las partes que habían sido secas, donde no había manantiales, ríos, mares, etc., para que habitase en ella, en la cual hay 1000 montes. Mas a Leviatán le diste la séptima parte, húmeda, que es lo mismo que dice Job. Job habla de los dinosaurios y dicen que Leviatán, que es el carnívoro, estaba entre ¿cómo se dice? Entre los ríos. Ahorita entramos en lo que dice Job. Mas a Leviatán le diste la séptima parte húmeda, preparándolo para que trague lo que tú quisieres y cuando tú quisieres. En el Salmo 104 habla de los dinosaurios también, y la gente lo malinterpreta que este dinosaurio Leviatán, que se encuentra en los mares donde están los barcos, que va a regresar en un tiempo futuro. Y eso no es lo que dice. Aquí dice que Leviatán le dio de tragar lo que Dios quiso y cuando Dios quiso. Y ahorita vamos a leer Salmo 104 para que entiendan que Leviatán y
Behemoth, o sea, los dinosaurios, existieron en el quinto día. No, en el quinto día. Hasta el sexto día. Y después se murieron. Todos. Ahorita lo que existen son los descendientes de los dinosaurios. Los que pueden ver, esos son los únicos que quedaron. No existen escondidos por ahí una bestia como Godzilla. Se acabaron los que ya de a tiro tragaban demasiado. Porque si ustedes se dan cuenta, como un león, cuando ustedes tienen un león doméstico, le tienen que dar la verdad no sé, pero muchas libras y libras de comida. Imagínense un dinosaurio, lo que come. No le puedes dar de tragar a un dinosaurio. Solo en aquel tiempo, cuando vivían solos, se tragaban todo lo que querían. Hoy ya no les alcanza para tragar. Y aquí dice, y finalmente en el sexto día, aquí ya no voy a entrar en eso, pero en el sexto día fueron creados los humanos. O sea que los humanos no coexistieron con los dinosaurios. Entonces eso es lo que dice el cuarto libro de Esdras de los dinosaurios. Fueron creados en el quinto día. Fueron creados dos tipos, los herbívoros y los carnívoros. Los herbívoros estaban en las partes secas, no secas porque el agua salía de la tierra para arriba, el rocío. Salía el rocío y el pasto crecía todo el año. Siempre había que comer para los herbívoros. Pero los carnívoros, ellos vivían entre los manantiales. Los ríos existían por los manantiales, y los lagos y todo existían por los manantiales. Ellos estaban en lo húmedo. Aquí dice, los carnívoros estaban en lo húmedo, y los herbívoros en lo seco, comían pasto como vacas. Entonces eso es lo que dice Esdras. Ahora vamos a ver lo que dice Job. Job dice de Behemoth, que es este Behemoth, es el herbívoro. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. ¿Ven? El herbívoro. Es el herbívoro. Van a ver que coincide con lo que dice Esdras. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus músculos están entretejidos. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Entonces aquí dice que su cola era como un cedro. Un cedro es un árbol muy grande, no que existía en el Líbano. Si su cola era como un árbol enorme, imagínense qué tipo de animales son. Aquí te va a describir un poco más. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, porque esos fueron los primeros animales que fueron creados antes de los seres humanos. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él. Como les digo, este Behemoth es el herbívoro que describe Esdras. Esdras describe Enoc y Leviatán. Uno come pasto en las partes secas y otro entre las partes húmedas. El carnívoro. He aquí ahora
su fuerza está en su fidelidad. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda la bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren. O sea que el herbívoro cuando tenía calor se iba debajo de un árbol. Tal vez había un poco de humedad ahí. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Parece que se acercaba a los arroyos cuando había calor. Entonces también, ¿no? Aunque comía en los montes, se acercaba a los arroyos y las sombras cuando hacía calor. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre del río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Ahora sí ya tiene un poco de más sentido. Si el herbívoro vive en la parte seca, se tendría que arrimar a los ríos para beber. Entonces me imagino que cuando se arrime, posiblemente hasta se lo podría tragar un carnívoro. Pero él nomás iba allí a beber, o cuando hacía mucho calor. Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz. Y ahora acá en el siguiente en Job 41 habla de los carnívoros. Aquí está, ¿ven? Porque el herbívoro tragaba en los montes, tragaba pastos, se acercaba a tomar agua en los manantiales, donde vivían los carnívoros, donde lo podían atacar los carnívoros. Y ahora que se acerca a los ríos, y ahora empieza a describir al Leviatán, que es el carnívoro. Aquí en Job 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? O sea que Leviatán es un dinosaurio que vivía entre los manantiales y entre los ríos. Y aquí te dice, ¿puedes tú pescar a Leviatán como un pescado? No, es un enorme lagarto, no lo puedes pescar. Pondrás tu soga en sus narices, como a los bueyes se le pone un arete y le amarras una soga y lo puedes mover a donde tú quieras. Y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo. Te hablará él lisonjas. Hará pacto contigo para que le tomes por siervo perpetuo. O sea que estos animales, lo que está describiendo aquí es que no son animales domésticos. Primero, no existían cuando existían los humanos. Pero te está dando una idea que este animal no lo puedes pescar, no lo puedes domesticar. Si existiera cuando estaban los seres humanos, aún existen dinosaurios, pero no son de este tamaño. Porque los lagartos son dinosaurios.
Pero estos tamaños del tamaño de Leviatán, que eran los gigantes de las partes húmedas, y Behemoth, que eran los gigantes de las partes secas, este tipo de lagarto ya no existe. Y ahorita vamos a ver dónde dice eso en la Biblia. Y aquí nomás te está describiendo que no puedes ponerle una areta en las narices y controlarlo, no lo puedes pescar, no puedes manejarlo como un cualquier animal. Esa es la idea de aquí de Job 41. Ahora vamos a ver dónde más se menciona Leviatán. Porque Leviatán, que es el dinosaurio carnívoro, se menciona aquí en Job 41. Y se menciona en Salmos 74 y Salmos 104 y en Isaías. En Job sí está hablando de un dinosaurio. En Salmos 74 está hablando de los egipcios. Si ustedes miran el contexto, Leviatán es el imperio egipcio y las cabezas de Leviatán eran los faraones. Y entonces aquí está hablando del imperio egipcio y los faraones. Y acá es donde compara a Leviatán con los edomitas, que también lo compara en Apocalipsis y en Daniel. Y ahorita vamos a entrar en eso. Aquí, como ya hablamos de cómo Job está hablando de los dinosaurios, cuando dice Leviatán, aquí vamos a ver que está hablando de egipcio. En Salmo 74, Salmo 74, 3. Salmo 74 y 13. Como ver, está hablando del Éxodo. Dividiste el mar con tu poder, el mar rojo, que es el Golfo de Acaba. Quebrantaste cabeza de monstruo en las aguas. El monstruo es Egipto y la cabeza es el faraón. Aquí dice, magullaste la cabeza de Leviatán, que es el imperio egipto. El imperio egipcio, la cabeza es el faraón. Se dan cuenta, aquí está hablando del Éxodo y del imperio egipcio y su cabeza siendo el faraón. Y aquí está hablando de Esaú, pero lo demás es un dinosaurio aquí y aquí también un dinosaurio. En Isaías 27 es Esaú. Que está hablando de en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, que es un dinosaurio carnívoro. Que un dinosaurio quiere decir un terrible lagarto. Que entre los lagartos están las serpientes, y ahí dice Leviatán, serpiente veloz, Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón, que un dragón también es un lagarto, que está en el mar. ¿Por qué dice en el mar? Porque Leviatán se le dio las partes húmedas, que es el lagarto carnívoro, que está comparándolo a Esaú, en este caso. Entonces, vamos a ver cómo en Salmo 104 también lo compara a los dinosaurios y te dice qué pasó. No están por ahí escondidos, ellos ya no existen. Los dinosaurios gigantescos, por lo menos, ya no existen. Y ahorita vamos a ver. Salmo 104 habla de los dinosaurios
Salmo 104. Está hablando de la creación aquí en Salmo 104. Y luego llega cuando crea el mundo. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Esta es otra escritura que demuestra que el mundo nunca va a ser destruido. Nunca. Y después de que creó el mundo, que el abismo, se crearon las aguas y los montes. Aquí no entra en la creación del sol, la luna y las estrellas. Pero aquí empieza a hablar de los dinosaurios. Y no te das cuenta hasta el último hasta el fin de Salmo 104. Hasta el 25 acá. Pero aquí ya empieza a hablar de los dinosaurios. O sea que te dicen en general que creó el mundo que nunca va a ser destruido. Creó las aguas y los montes. Aquí dice... Aquí ya está describiendo cómo los dinosaurios cubrieron la tierra. Sobre los montes estaban las aguas, y a tu reprensión huyeron al sonido del trueno. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Aquí está hablando de los dinosaurios. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán. Los dinosaurios tienen un término que no van a traspasar. No volverán a cubrir la tierra. Ahí está hablando de los dinosaurios. Y no te das cuenta hasta que empieza a hablar de... Así como te da un resumen de la creación. Y hasta acá al 25... te das cuenta que eran los dinosaurios. Aquí dice: qué innumerables son tus obras, oh Yahweh. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, que en el mar, como dicen Job y dicen Esdras, ahí vive Leviatán, el dinosaurio carnívoro, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, los barcos. Allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Si no leen Job y si no leen Esdras, no saben de qué está hablando. El Leviatán es el dinosaurio gigante carnívoro que vivía entre las partes húmedas, en el mar, ¿no? ¿Qué dice? En el ancho mar. Todos ellos esperan en ti. Y aquí es donde se confunde la gente. Piensan que está hablando de un tiempo futuro. Y si leen Esdras y si leen el libro de Génesis, y acá arriba dicen que estos dinosaurios tienen les puso su término, en el cual no traspasarán, no volverán a cubrir la tierra. Ellos tenían un límite y ya no volverán a cubrir la tierra. He allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti. Aquí parece que está hablando del futuro, pero está hablando del pasado, del quinto día, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano,
se sacían de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Ven? Estos dinosaurios dejaron de ser y volvieron al polvo. ¿Por qué? Porque aquí dice que ellos comieron su comida a su tiempo. Ellos tuvieron su tiempo de existir y comieron todo lo que Dios les dio. Que dice, abres tu mano y se sacían de bien, de comer. Esto lo dice acá en la cuarto libro de Esdras. Que dice, más a Leviatán le diste la séptima parte húmeda, que los mares, ¿no? Preparándolo para que trague. Este cabrón tragaba lo que tú quisieres y cuando tú quisieres. Entonces el tiempo de ellos ya pasó. Aquí no está hablando de un tiempo futuro, está hablando de el quinto día que ya pasó. ¿Y qué pasó con ellos? Pues llegó el día en que Dios escondió su rostro, se turban, les quitas el aliento y dejaron de ser y se vuelven el polvo. Que eso fue cuando cayó el asteroide, ¿no? Allá en Yucatán. Y dejaron de ser, se murieron a la chingada. Y aquí te dice, bueno, aquí no te dice por qué, pero dice que nada más quitó su rostro, o sea que ya me cayeron mal, ya váyanse a la chingada. Y lo que dice es que compara a estos lagartos a Esaú, que a Esaú también lo creó. ¿Por qué va a crear un ser humano tan terrible, tan de sangre fría, un monstruo espiritualmente? ¿Por qué va a crear un monstruo para que un día para que un día esconda su rostro y los haga polvo, igual que a los dinosaurios? Para eso lo creo. Para eso creó a Esaú, el diablo. Entonces aquí ya cubrimos la parte donde es el dinosaurio y la parte donde es... Este es el imperio egipcio, este es Esaú. A ver, ¿qué dice aquí? En Génesis también describe la creación, pero no te describe, por ejemplo, el sol y la luna, como lo dice acá en el cuarto libro de Esdras. Es el cuarto día crió el sol, la luna y las estrellas. Aquí te lo dice claro. Y en Génesis te dice, porque aquí te dice el cuarto día al último, entonces el cuarto día te dice, ese fue el cuarto día, después de que el cuarto día, aquí, entonces el cuarto día hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorearse en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, es el sol, la luna y las estrellas. Y eso fue en el cuarto día. Aquí te dice qué día es al último, ¿no? Entonces de aquí para adelante sería el quinto día, que serían los dinosaurios. Pero aquí como que no te puedes dar cuenta que aquí fueron creados los dinosaurios. Pero como ya sabes que en el quinto día fueron los dinosaurios, puedes entender de lo que está hablando aquí. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, que son los dinosaurios, aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos, ¿ven? Los dinosaurios, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que son los en la época de los lagartos, ¿no? Los reptiles. En las aguas produjeron según su género, y toda ave alade según su especie, y porque las aves también son de esa época, ¿no? De los reptiles. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios les bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Ese fue el quinto día. Son los dinosaurios, ¿ven? Los dinosaurios fueron el quinto día, que son los monstruos. Que un dinosaurio es un lagarto terrible. Si no hubieran leído Esdras, Job y el libro de Salmos, no se dan cuenta que está hablando de dinosaurios. Y otra cosa de la creación, que ya que estamos hablando de la creación, cuando dice que habla de Edén, y describe los cuatro ríos. Edén es todo el mundo que en aquel tiempo se llama, bueno, le llaman Pangea, yo no sé cómo. Todo el mundo se llamaba Edén, que es lo que le llaman Pangea, cuando todo el mundo era, no existían los continentes todavía. En aquel tiempo, antes de que existieran estas placas tectónicas, se creó un jardín en Edén, porque Edén era todo el mundo, pero existía el jardín de Edén, y lo describe que estaba entre 4 ríos. Y esos 4 ríos es más o menos la frontera norte de esta placa tectónica arábiga, o de Arabia, pues. La placa tectónica iba más o menos, la parte del norte iba así, que luego se convirtió en la creciente fértil. Esta es la placa de Arabia. Y la descripción en la Biblia dice que los ríos, los límites de los ríos son 2 ríos acá abajo y 2 ríos acá arriba. Y te dice que un río es el que cubre toda la tierra de Ávila. La tierra de Ávila era la península de Arabia. Dice Ávila y Shiva, que son descendientes de Cus. Hoy en día esta es tierra de árabes, pero originalmente era la tierra de Ávila, que son hermanos de Nimrod, y Shiva, que son descendientes de Cus. Y esa tierra, o sea que está hablando de este río. Hoy es un mar rojo. Pero en el tiempo de cuando era, hoy le dicen Pangea, ¿no? Cuando estaba un continente junto, en ese tiempo no existía el Mar Rojo, estaba aplastado y nada más era un manantial, era un río. Entonces uno de los ríos era el que entraba por aquí y salía se convertía en el Golfo de Acaba y el río Jordán. O sea, uno de los ríos es el de Jordania, que baja al Golfo de Acaba y el Mar Rojo. Ese era uno de los ríos. El otro río baja a Etiopía, que es el río Nilo. El otro río en la Biblia dice que está en Asiria, que la Asiria estaba al lado del río Tigris, y el último río tiene el mismo nombre, es el Eufrates. Entonces está entre estos 2 ríos y estos 2 ríos, el Jordania y el Nilo. Entonces el jardín de Edén es lo que le llaman la creciente fértil. A ver, pensé que por aquí tenía una imagen, pero no. Es lo que le llaman la creciente fértil.
ya que estamos hablando de Génesis. Pangea. Que hay varios mapas de Pangea, pero el que estaría correcto es el que tendría la creciente fértil más o menos al centro y un poco hacia el este. Aquí está. Este sería el jardín de Edén, la creciente fértil. Está el río Nilo, está el río de Jordania, que está así. Este es uno de los aquí, este es el río de Jordania. Baja, se convierte en el río, el Golfo de Acaba y el Mar Rojo. Y el otro límite está acá arriba, el río. O sea, no era allí exactamente, eran los alrededores de estos ríos. Está el río de Jordán, el río Nilo, el río Tigris, el río Eufrates. Este era el jardín de Edén, que más o menos era los límites de la placa tectónica de Arabia cuando era un continente nada más. Ahora vamos a hablar de por qué los dinosaurios fueron comparados a Esaú. Uno de los versos o de los pasajes en la Biblia que lo compara a Esaú es Job, porque Job era de la tribu de Isaacar, que era un israelita. Y hay personas que dicen que Job no menciona a ninguno de los patriarcas de Israel y no menciona a nada de Israel, entonces él no era un israelita. Dicen que era un edomita porque vivía en la tierra de Edom, pero no. Él existía en el tiempo de que existía el nieto de Esaú, que se llamaba, uno de los nietos de Esaú, Temán creo que se llamaba, uno de los nietos de Esaú. Entonces él era contemporáneo a los nietos de Esaú, y Job era un nieto de Jacob, porque era Jacob, Isaacar, que es la tribu que hoy en día son los mexicanos, ¿no? Era Esaú, era Jacob, Isaacar, y luego él era un nieto de Jacob, un hijo de Isaacar. Entonces él era contemporáneo de los nietos de Esaú y Jacob. Entonces su hermano ancestral sería Esaú. ¿Y qué es lo que dice de Esaú aquí? Dice: he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Los dos son animales criados en el tiempo de los dinosaurios. ¿Qué es un chacal? Un chacal, que en inglés dice dragón, ¿no? Dragón. Es una serpiente, un dragón. Entonces ahí se compara a Esaú al dinosaurio, un dragón, un chacal, una serpiente. Y claro, ya hablamos de cómo en Isaías se compara a Esaú, una serpiente, y cómo lo va a destruir, igual que a los dinosaurios. Los dinosaurios tuvieron su tiempo, sus 1000 años, y después llegó el día que Dios volteó su cara y se cansó de ellos y los destruyó de un chingazo. De un chingazo los crió y de un chingazo los destruyó. Y ahora aquí dice en Apocalipsis 12, verso 9: y fue lanzado fuera el dragón, que está hablando de los edomitas, la serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? Está hablando de Caín, claro, pero antes de eso creó a los dinosaurios, nada más para demostrar su poder, nada más para compararlos a estos dragones, a estos lagartos terribles. Los creó nada más para compararlos
al diablo bíblico, la élite mundial de hoy, la raza blanca. Nada más para eso los creó. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí ya está hablando cuando se regresa el Mesías y destruye a los edomitas, ¿no? Y aquí también habla de... compara a los dinosaurios con el diablo, con Esaú. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Que aquí está hablando de los tiempos medios, tiempos oscuros. Y lo compara con el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. Bueno, pues estos son los dinosaurios, los lagartos, pues, que son el diablo y Satanás. Y Daniel, la parte de terrible y la parte de dinosaurio también se menciona en Daniel, porque un dinosaurio es un lagarto terrible que incluye las águilas. Y aquí dice: después de esto miraba yo en la visión de la noche, que está hablando de los imperios, de la visión de Daniel, que él miraba estos imperios, ¿no? Cuando llegó a la cuarta, la describe como terrible, que es Roma. Que le dice: después de esto yo miraba la visión de la noche, he aquí la cuarta bestia. Que un dinosaurio es una bestia también. Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Bueno, como ya hice un análisis de Daniel 7, pero lo que quería comparar es que aquí también dice que es una bestia terrible, pero no te dice si es un lagarto o no es un lagarto, o si es un tipo de reptil. Pero en 4 extras te dice que es un águila. Entonces la cuarta bestia es un águila, que es un imperio romano. Entonces se preguntarán si las águilas son dinosaurios. Sí, como ven aquí, las águilas son de los tiempos jurásicos. Es un dinosaurio. Se compara a Esaú, la cuarta bestia, con dragones, con serpientes, con águilas, que todos son dinosaurios. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? De repente los mandó a la chingada. ¿Y qué va a pasar con Esaú? También de repente van a ser destruidos. Que eso está en todas las escrituras. Que aquí en el libro de Malaquías describe cómo Dios odia a Esaú y cómo va a ser destruido, igual que los dinosaurios. Que en Salmos 104 Salmos 104 lo describe cómo fue la destrucción de los dinosaurios. Que dice: escondió su rostro, se turbaron, les quitaste el aliento, y dejan de ser y vuelven al polvo. Así les va a pasar a los edomitas después de 1000 años, igual que los dinosaurios, que vivieron sus 1000 años y se cansó Dios de verlos y los mandó a la chingada. Entonces, cuando regrese el Mesías, va a durar 1000 años para purificar el mundo y poner las cosas en orden. Y después de 1000 años,
le va a pasar lo mismo que a los dinosaurios. Va a esconder Dios su rostro de los edomitas, les va a quitar el aliento y se van a hacer polvo. Igual que los dinosaurios.